Saludos a todos los queridos oyentes y amigos de La Voz de María. Bienvenidos al programa El Valor de la Vida, programa dedicado a profundizar sobre Dios, los valores de la cultura y la vida y a reconocer la influencia negativa del movimiento de la nueva era en nuestra sociedad. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, María Beatriz, en la voluntad de Dios. Así sea. Cuéntanos, Nicolás, ¿cuál es el sumario del día de hoy? El día de hoy vamos a ver cuál es la figura del Santo Padre. Hemos querido compartir este tema por la importancia que tiene la figura del Papa en la Iglesia. Además, no podemos amar lo que no conocemos. Y justamente el Santo Padre es el vínculo de dirección y unidad en la Iglesia. También, conociendo más sobre la figura del Santo Padre, podremos reconocer de mejor manera en el Papa la voluntad de Dios para nosotros. Otro punto importante que es que nuestro programa también está dedicado a reconocer la influencia negativa de las sectas en nuestra sociedad. Por eso es importante conocer sobre la figura del Papa, para reconocer cuando podemos estar cayendo en sectarismo. Pero eso, queridos hermanos, lo dejaremos para programas siguientes. Primero vamos a informarnos sobre la importancia del Papa en la Iglesia y para eso tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Nuestra invitada ha estudiado por muchos años la palabra de Dios y se dedica a la enseñanza de la Biblia y la doctrina de la Iglesia. Pero antes de continuar, queridos hermanos, queremos recordarles la forma de ayudar a la misión de evangelización de La Voz de María 88.1 FM para que pueda seguir llegando a nuestros hogares. Ingresa a la página web www.revistasalveregina.com para realizar tu aportación en línea con tu tarjeta de débito o crédito. También puedes hacer tu transferencia o depósito bancario a las cuentas de la radio a nombre de Ramorza con el RUC 099-0888-302001. En Banco Guayaquil a la cuenta de ahorros número 1531-1139. En Produbanco a la cuenta corriente número 1049-16-1000. Y en Banco Pichincha, cuenta de ahorros número 2204829569. También tenemos la gran rifa por la evangelización. Radio María te quiere sobre ruedas o con negocio propio. A solo $20 y ustedes comprando la rifa podrán ayudar a que las bendiciones de la radio La Voz de María siga llegando a nuestros hogares. El primer premio es un hermoso carro sedán. El segundo premio, una flamante y útil moto. El tercer premio, tu emprendimiento para fiestas. Máquina para hacer hot dogs, nachos y todas las bandejas de acero inoxidable y utensilios para salsas. El sorteo se realizará el 20 de diciembre del 2022 ante notario público a las 4 de la tarde. Pueden venir a nuestras oficinas en la Ciudadela Bolivariana, calle Andrés Bello y avenida Libertador, Manzana A, Villanueve. También puedes ir a la isla Corazón de Jesús en el Centro Comercial Albán Borja. Para más información pueden obtener en el WhatsApp 09-600-82900 o llamando a la radio al 259-8860. No te olvides que con tu aportación seguimos evangelizando. Y antes de continuar con el programa, les pedimos que nos acompañen con una oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre amado, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por unirnos a través de las ondas radiales. Te pedimos que nos quites todo lo que nos pueda alejar de ti y nos dejes solamente lo que nos una a tu divina voluntad. Bendice el programa de hoy, bendice la radio, La Voz de María, bendice nuestras familias y nuestros trabajos. Espíritu Santo, haz que todo lo que salga de nuestra boca se sumerja en tu divino querer. Amén. Bueno, queridos amigos oyentes, como les comentamos, tenemos una invitada espectacular que gracias al don maravilloso que le ha dado Dios, ha podido profundizar sobre las enseñanzas de Jesús en la Biblia. Nuestra invitada el día de hoy es Ana Galarza. Bienvenida, Ana. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Beatriz y Nico. Muchísimas gracias por esta invitación, dándole gloria a Dios por permitirme estar aquí compartiendo con todos ustedes la palabra del Señor. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, nuestra primera pregunta siempre es,
que le hacemos a nuestros invitados es, ¿qué le llevó, o sea, qué te llevó en este caso, que vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar del Santo Padre, pero siempre fijándonos en lo que dice la palabra de Dios? Muy brevemente, Ana, cuéntanos, ¿qué te llevó a estudiar la palabra de Dios, así como tú la sabes? Bueno, rápidamente, para no quitar el tiempo a la palabra del Señor, rápidamente, primero bendigo al Señor porque me regaló una conversión fuerte y sabemos que, bueno, nos tenemos que convertir hasta que nos muramos, pero el día, digamos, ¿cómo se llama?, de la primera conversión, me sacó justamente de falsas doctrinas y de falsos errores, y poco a poco me fue enamorando de la verdad, enamorando de Él, que es la palabra de vida eterna. Y ahí poco a poco fui entrando en los caminos de adentrarme en la palabra de Dios. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ahora sí, empecemos. A ver, sabemos que el Papa gobierna la Iglesia, ¿verdad? O por lo menos eso es lo que nosotros los católicos, o muchos católicos pensamos. Ana, tú estás aquí para contestarnos estas inquietudes que tenemos sobre el Santo Padre, pero antes de hablar del gobierno del Papa en la Iglesia, te queremos hacer una pregunta que creemos que es fundamental para el inicio de nuestro diálogo. Y la pregunta es, ¿quién gobierna el mundo? Esa es una excelente pregunta porque a veces hay confusión de quién gobierna el mundo porque vemos a veces mucha maldad. Pero en nosotros, como estamos en este estudio bíblico, vamos a sacar de la misma palabra de Dios todas estas respuestas. Nos dice, por ejemplo, Primera de Crónicas 29:12, que en la mano de Dios está el poder sobre todas las naciones. También leemos nosotros en el Salmo 47:2 que Él es Rey grande sobre toda la tierra. Y Salmo 103:19, su reino domina sobre todo. Entonces, esto solamente son unas pocas citas que estoy sacando para no salirnos mucho del tema, donde nos habla de esa soberanía total de Dios, no solamente sobre el mundo, sino sobre el universo entero. Él es el creador, dueño y señor de todo. Y por eso nosotros vemos cómo en la palabra de Dios encontramos este título que también se le aplica a nuestro Señor Jesucristo, que es Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, su reinado está por encima de cualquier reinado de aquí en la tierra. Entonces, nos estás diciendo que es Dios mismo quien reina en el mundo, ¿verdad? Sí, el Papa, justamente el Papa Pío IX, nos explica que hay dos potestades que gobiernan aquí en la tierra. La una se llama natural y la otra sobrenatural, o sea, sobrenatural, ¿no? Lo natural está entonces toda autoridad que está aquí en la tierra que con el fin de ayudar a la humanidad a vivir en forma ordenada y justa, ¿no? Que eso es lo que se debería, lo menos, ¿no? Y la otra es la parte sobrenatural, que es el gobierno de Dios en la tierra. Ya, el natural podría ser un presidente, un senado, la reina. Sí, exactamente. Y eso el Señor Jesús nos dice muy claramente cuando Él entra al templo y le preguntan si se debe tributar al César. Y Él dice, dar al César lo que es del César. La palabra de Dios siempre nos ha enseñado que nosotros tenemos que obedecer a toda autoridad que está sobre la tierra. Por ejemplo, Romanos 13:1 nos dice que no hay autoridad que no provenga de Dios. Eso dice literalmente en la Biblia de Jerusalén, ¿no? Toda autoridad está puesta por Dios y es en el orden de beneficiar a la humanidad, digamos. ¿Y la sobrenatural? La sobrenatural nos dice la doctrina de la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II que el reinado de Dios aquí en la tierra es una monarquía divina, ¿ya? Monarquía, ¿por qué? Porque Dios es rey, ¿no es cierto? Él es el Rey de Reyes. Y divina es porque es Dios. Entonces, el Señor Jesús, cuando Él vino a tomar carne, vino a instaurar el reino de los cielos aquí en la tierra, ¿no es cierto? Él dijo, ha llegado el reino de Dios está entre ustedes, refiriéndose a Él y Él como cabeza visible que es de la iglesia, refiriéndose también a la Iglesia Católica. Perfecto. Y una pregunta, porque si es Dios quien gobierna el mundo, ya sea por el gobierno sobrenatural o el natural, ¿no? Porque nos estás diciendo que también la parte del gobierno natural es puesta por Dios.
¿Por qué Jesús le dice a Satanás que él es el príncipe de este mundo? Ya, esta es una excelente pregunta, porque a veces confundimos ese gobierno absoluto de Dios con ese gobierno parcial, ¿no?, del enemigo. El enemigo es el príncipe de este mundo. ¿Qué significa? No de la creación del mundo, de la tierra, no de los hijos de Dios, de la creación de Dios, sino del mundo en el sentido de un enemigo de Dios, de la mundanidad, de todo lo que aleja de Dios y todo lo que es la antipalabra de Dios, ¿no? Y príncipe es un título que en el hebreo significa la cabeza de una región o de un gobierno de algo, ¿no? Entonces simplemente está diciendo que él es cabeza, y específicamente nos contesta 2 Corintios 4:4, que es el Dios de los incrédulos. Así, o sea, directamente el gobierno del enemigo es con los incrédulos. Y nos contesta también en Efesios, en el capítulo 2, que él es el príncipe del imperio del aire, que actúa en los rebeldes. Entonces podemos decir que el actuar del enemigo está sobre los incrédulos y los rebeldes. Pero no alcanza, como sabemos, nunca el poderío de Dios, ni el gobierno de Dios, ni nada, ¿no? Es más grande Dios. Mucho más grande. Incluso al Papa Emérito Benedicto XVI, que le preguntaban, en medio de tantas cosas que suceden ahora en el mundo, ¿no?, y que suceden en la iglesia, le preguntaban, ¿quién gobierna la iglesia? ¿No? ¿Quién gobierna la iglesia? Y él decía que Jesucristo siempre ha gobernado y gobernará la iglesia. Y no solo la iglesia, decía el Papa Emérito, sino el mundo entero. Muchas gracias. Nicolás, ¿tienes alguna pregunta? Sí. Tú dices, o sea, decimos que Jesucristo es rey, ¿no? Entonces, el reino de Jesucristo, ¿dónde está? ¿Qué hizo para dejar su reino en la tierra? Sí, él vino a poner el reino de los cielos, vino a ponerlo aquí en la tierra, en medio. ¿Cómo lo pone? Como dice el Concilio Vaticano II, en germen y semilla en la iglesia. El reino de los cielos perfectamente se dará ya al final de los tiempos, cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Pero como germen y semilla lo encontramos en la iglesia. Entonces, como Él es rey, Él tiene un gobierno visible aquí en la tierra a través de la iglesia. Y entre las cosas que decimos el Papa, le decimos vicario de Cristo. Sí. Entre los nombres que tiene el Papa. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Jesús gobierna la iglesia a través del Papa. Sí, o sea, Jesús instituyó, digamos, nosotros conocemos que Jesús instituye la cabeza visible, que sería el Papa, ¿no? Pero este título que se llama vicarius en latín, ¿no?, vicarios de Cristo, es el que tiene la potestad universal sobre toda la iglesia. La palabra vicario significa en lugar de, ¿no? En lugar de. Pero eso vamos a comprender esto más que nada ahorita leyendo la palabra de Dios. ¿Qué significa esto de ser vicario de Cristo aquí en la tierra, ¿no? ¿Qué es esa cabeza visible de Cristo aquí en la tierra? Sí, porque sabemos que Pedro es el primer papa, ¿verdad? Decimos, él fue el primer papa, ¿no? Pero ¿quién era Pedro? O sea, ¿quién es Simón Pedro? Pedro era, como ustedes conocen, un pescador de la región de Betsaida, hijo de Juan. Y nosotros sabemos que también por la tradición que él era una persona que era conocida por ser indeciso. Y esto va a ser un punto muy importante de por cuál el Señor le cambia ya. En Juan 1:42 ya le cambia el nombre a Pedro, ¿no? A Piedra, que se llama Piedra en vez de Simón, ¿no? Y Simón era el mayor de dos hermanos, su hermano también apóstol Andrés, y estaba casado. Él se sabe también por lo que Jesús le cura a la suegra, que vivía con la suegra en Cafarnaúm, que era pescador, y se sabe por la tradición algo hermosísimo, que la mujer de Pedro también murió martirizada por la fe. Esas son las cosas como básicas que podemos hablar de la persona de Pedro, ¿no? Un pescador sin mayor instrucción. No era ninguno de los apóstoles, no eran ni fariseos ni escribas, que en ese tiempo eran los conocedores de la ley, de la doctrina y de la palabra de Dios, ¿no? Él era un simple pescador. Ya, y ¿me puede explicar un poquito por qué le cambia el Señor el nombre de Simón a Pedro? Eso vamos a ir leyendo. Vamos a comenzar a leer en
en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Vamos a comenzar a leer porque hay todas esas preguntas de por qué le cambia el nombre, que son preguntas muy importantes, ¿no? Y, por ejemplo, también más adelante podemos ver por qué se le llama papa a la figura de Pedro, ¿no? ¿Por qué se llama papa? ¿Qué significa papa? Pero primero vamos a ver estas preguntas que salen de aquí, de la misma palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué él es esta parte importante, una figura importante, como decían al principio, para la iglesia, ¿no? Qué importante que es para el gobierno de Dios y que si uno quiere estar en el reino de los cielos, seguir la autoridad que Dios pone aquí en la tierra. Listo, entonces leemos Mateo 16. Sí. Voy a leer desde el 15. Dice, dícele él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El 13, Nicolás, El 13. Ah, sí, perdón. Entonces dice, en Mateo 16, versículo 13, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Aquí tenemos que resaltar varias cosas, porque cuando el Señor hace o la palabra de Dios nos señala algo, es por una enseñanza que nos quiere dar a cada uno de nosotros, ¿no? Le lleva a la región esta que se llama Cesarea de Filipo. Filipo era hermano de Herodes y era una región ya pagana, alejada de los judíos. ¿Qué estaba haciendo el Señor para hacer esta pregunta a sus discípulos? Era alejarles de lo que la gente decía quién era Él, alejarle de los judíos, ¿no? Para que en ellos haya la libertad de poder contestar libremente quién ellos consideraban que era el Señor. Por eso le dice ahí, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice los hombres, no está diciendo los judíos, no está diciendo los escribas o los fariseos, ¿no es cierto? Está diciendo los hombres, está hablando de los hombres en general, ¿no? No solamente del pueblo de Dios, no solamente de las altas esferas, del templo de Jerusalén, etcétera, sino de la gente común, ¿no? Y pone aquí este título que se llama Hijo de Hombre, que en la raíz en el hebreo es hijo de Adán, ¿ya? Para decir hijo de hombre, y que encontramos este título aplicado al Mesías y que Cristo, Él se aplica a sí mismo varias veces, lo encontramos en el Apocalipsis del profeta Daniel en el capítulo 7. Ahí encontramos por primera vez donde se habla de este hijo de hombre que tendrá un trono, que será rey y que reinará eternamente. Entonces es un título importante de que Cristo, el Señor, hace en este momento crucial de hacer esta pregunta a sus discípulos. En el 14 dice, ellos dijeron, unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Jesús le preguntó entonces, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ya, aquí el Señor, ¿no es cierto? Estamos viendo que dicen unos Juan Bautista. ¿Y por qué dicen unos Juan Bautista? ¿Cómo puede ser que el Señor sea Juan Bautista, no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué están diciendo, no? ¿Qué dijo? Ese era un pensamiento de Herodes, ¿no? Yeah. Herodes, recuerden que mató a Juan Bautista, ¿no? Y que le mató hasta con dolor, ¿no? Y quiso ver en Jesús como que volvió a nacer San Juan Bautista, ¿no? San Juan Bautista, que era el profeta que anunciaba la venida del Mesías. Y por eso dice aquí, nos explican los padres de la iglesia, que cuando está diciendo este ejemplo de unos, el Bautista, el Juan Bautista, está hablando unos que piensan como Herodes, ¿ya? Unos que están con los pensamientos de Herodes, en este sentido, digamos, un pensamiento muy mundano, ¿no? Después le dice aquí, otros que Elías, el profeta Elías, como ustedes sabrán, él fue elevado a un carro de fuego, ¿no es cierto? Entonces se tiene en la tradición judía que Elías va a volver para anunciar al profeta de los profetas, que es el Mesías, el Cristo. Entonces también le ponen como un ejemplo un poco más, digamos, profundo que el primero, que es un pensamiento, como decía, de Herodes, ¿no? Y los otros dicen que Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Porque el Padre Dios Padre Yahvé, le da el título a Jeremías del profeta de las naciones, ¿no? Y aquí cabe resaltar que cuando le dice aquí,
o uno de los profetas, no le dice después Jeremías, o uno de los profetas, tenemos que saber que el último profeta, que fue antes de nuestro Señor Jesucristo, fue 450 años aproximadamente antes de Cristo, que fue el profeta Malaquías, ¿no es cierto? Que ustedes conocen como el último profeta, que también incluso está en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces estaban esperando ya con ansias un profeta, y vino San Juan Bautista, pero él decía que él no era él, sino que iba a venir el que era. Así es. Entonces ya decir que era un profeta ya era algo grande, una cosa grande que estaban diciendo de nuestro Señor Jesucristo. En el 16, volvemos al 15. ¿No? Jesús le preguntó, ¿y ustedes dicen? Díceles él. Sí. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, feliz eres Simón Bar-Joná, porque no te lo enseñó la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ya esto de aquí es bellísimo, bellísimo. Primero hace una diferenciación el Señor, ¿no? Aparta lo que dicen los hombres dicen desde algo muy básico como Herodes hasta algo más profundo como uno de los profetas, ¿no? Y de ahí va a ustedes son, ustedes, y aquí estamos todos nosotros, no, que dicen que son ustedes, ya son los apartados de Dios, los que están con el Señor, los que le seguimos a Dios, ¿no? Ustedes que le siguen a Dios, ¿qué dicen? Es como que nos dijera lo mismo ahora, ¿no? Lo que lo conocen en la intimidad. Lo que les conoce en la intimidad, ¿no? Y no era una pregunta tanto intelectual, ¿no? Que el Señor les quería que responda de una forma intelectual. Él quería verdaderamente saber qué estaba en el corazón de ellos al haber, como dices tú, Beatriz, que ha intimidado con el Señor, ¿no? Y aquí les dice, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién dicen ustedes, los que están cerca de mí, los que me aman, los que me siguen, los que han visto mis milagros, los que han caminado conmigo? No, ¿quién dice que son como soy yo, no? Y ahí Simón Pedro, y ahí aquí viene lo que se llama la confesión de Pedro, ¿no? Y de aquí viene esta investidura, así se llama, investidura de Cristo sobre Pedro por esta confesión de Pedro. ¿Qué le dice aquí? Tú eres el Cristo, ya es algo que no se había revelado antes, ¿no? Cristo significa el ungido, el Mesías esperado por el pueblo judío. Imagínense lo que estaba diciendo, ¿no? Claro. Es una cosa grande lo que estaba diciendo, que él era el Mesías. Algo que era imposible, que por eso dice, ni la sangre ni la carne lo ha revelado. Era imposible que sea revelado por el intelecto de Pedro, ¿no? Porque imagínense ustedes esperando al Mesías y anunciado por todos los profetas del Antiguo Testamento, y viene este pescador indeciso, como decíamos hace un rato, ¿no? Que venga a decir, tú eres el Cristo. Es una cosa impresionante. Una pregunta, digamos, bueno, Pedro no tenía el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Porque ya había los escritos de la palabra, ¿no? Pero con lo que tú decías, ¿no? Los escribas, los que tenían el conocimiento de la ley, ellos intelectualmente podían conocer que Jesús era lo que se llama el Cristo. Claro, ellos podrían conocer intelectualmente cómo iba a venir el Cristo, pero ellos no tenían la preparación espiritual ni el corazón abierto para recibir a Cristo. Y eso es lo que nos puede pasar exactamente igual hoy, ¿no? Podemos tener mucha preparación intelectual, teológica, doctrinal, pero no tener el Espíritu Santo y el corazón abierto para recibir a Cristo hoy, ¿no? Y eso es lo que pasaba más o menos en la época del Señor, contestando tu pregunta, ¿no es cierto? Y ahora que dice el Hijo de Dios vivo, tú eres y el Hijo del Dios vivo, ¿no? Esa es tremenda confesión que hace Pedro, ¿no? Tremenda confesión que hace Pedro, porque le dice Dios vivo. Dios vivo era el título con el que aparecía, por ejemplo, a través del profeta Isaías, ¿no? El profeta Isaías le decía, yo soy el Dios que está vivo. ¿Por qué? Porque en esa época de los dioses que estaban muertos, que eran los ídolos, los que estaban hechos de oro, ¿no es cierto?, de metales, versus a él, y él se presentaba como el Hijo del Dios vivo, como el Dios vivo, perdón, ¿no? Y que le diga ahora, tú eres el Hijo del Dios vivo, es una revelación tan grande, son dos confesiones de Pedro
que vamos a ver qué implica y qué importancia tiene para la iglesia de hoy esta confesión que se llama la confesión de Pedro y, como les decía hace un momento, la investidura de Cristo. Increíble. ¿Y seguimos leyendo el 17? Sí, les quería hacer la diferencia en que nosotros encontramos esto de que los discípulos ya le dicen antes, tú eres el Hijo de Dios. Ajá. ¿No? Tú eres el Hijo de Dios, le dice, por ejemplo, Natanael, le dice ya a Jesús, no, tú eres el Hijo de Dios. Los discípulos, cuando calmó Dios la tormenta, el Señor calmó la tormenta, le dijo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué diferencia? Que sería esta pregunta importante, ¿no? ¿Qué diferencia hay en esas confesiones que ellos dijeron, tú eres el Hijo de Dios, a esta, tú eres el Hijo del Dios vivo? ¿No? ¿Qué diferencia puede haber? Bueno, aquí dice que solo ha revelado el Espíritu, ¿puede ser eso? No. ¿No? Sí, o sea, sí parte viene por revelación desde lo alto, ¿no? Pero la diferencia es que cuando los apóstoles en la barca le dicen, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, o Natanael, ahí está diciendo el Hijo de Dios como cualquier hijo. Era una cosa que era común en el tiempo del Señor, decir a un profeta, a un rabino, a una persona buena, o alguien que hacía milagros, que curaba, que sanaba, decirle, tú eres Hijo de Dios, pero como hijo, como un hijo, como cualquiera de nosotros. Bueno, nosotros llamaríamos, como otros diríamos, un hijo adoptivo de Dios, exacto, ¿no? Como somos nosotros. En cambio, aquí está diciendo la segunda persona de la Santísima Trinidad. Tú eres Hijo de Dios, tú eres Dios mismo, claro, ¿no? Y el Dios vivo, claro, ¿ya? Tú eres el Hijo, tú compartes la misma naturaleza. Por eso el Señor le contesta enseguida, le dice, bienaventurado. ¿Cuándo el Señor dice bienaventurado en otras ocasiones? Ustedes me pueden poner algún ejemplo. Bueno, en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Bueno, la Virgen María también. Claro, bienaventurada porque creyó, ¿no es cierto? Ella fue la bienaventurada porque creyó. Y aquí un bienaventurado de la boca del Hijo de Dios vivo, el Cristo, el Mesías, que le dice bienaventurado. En las otras ocasiones no le dijo, bienaventurado, Natanael, que me estás diciendo Hijo de Dios. Claro. No, le está diciendo bienaventurado. Bienaventurado significa el alegre, el gozo, el lleno de gozo, que está lleno de gozo porque está lleno de la presencia de Dios, como en el caso de María Santísima, ¿no? Le cubrió la sombra, ¿ya? Claro. En este caso también el Espíritu Santo le cubre a Pedro para poder confesar, hacer esta doble confesión tan grande que sale de su boca, ¿no? Y por eso es tan importante esta confesión, ¿no? Y que dice aquí, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, ¿no? Aquí la palabra dice Jonás, en el griego es Iona, ¿no? En el latín es Iona, y ese Iona en el original no tenía doble N, Iona es Juan, ¿no? Yeah. No tenía doble N, y con I latina, Iona, con una N, era hijo de la paloma, ¿ya? Entonces le está diciendo bienaventurado en nuestro idioma, ¿no? Hijo de la paloma. ¿Quién es la paloma, como ustedes saben? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y por eso después en la tradición, y esto nos cuenta todo lo que estoy diciendo, es un padre de la iglesia que se llama San Jerónimo. Él nos cuenta todo esto, que se le llamaba a Pedro el Hijo del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? No, increíble, hermoso. Qué cosa tan maravillosa. Hijo de Iona le está diciendo. Me estás diciendo que yo soy hijo del Dios Altísimo. Yo también te estoy diciendo que tú eres el hijo de la gracia, que tú eres el hijo de la paloma, porque Juan, la palabra Juan ya con doble N, ajá, como se traduce en la Biblia ahora, hijo de Juan, ¿no? Iona con doble N es hijo de la gracia. Juan significa gracia de Dios. Entonces, de cualquier forma, hijo de la paloma o hija de Juan, le está diciendo, tú eres hijo de la gracia. ¿Qué significa ser hijo de la gracia? Es hijo del Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, podemos decir lo mismo, como pasó en María, digamos, que le cubrió con la sombra, que le dijo bienaventurada, en este caso le está diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, quería resaltar esto que es bien importante en esta confesión. Uh-huh. ¿Qué más dice aquí? No, porque no te ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo le reveló el Padre? Por medio de esta presencia poderosa del Espíritu Santo, sí, en Pedro, ¿no? Y me atrevo a decir, y esto atrevimiento mío, me atrevo a decir que como ustedes conocen,
Él es el primero que fue a predicar cuando recibieron en Pentecostés el Espíritu Santo fuertemente, ¿no? Se puso a la cabeza. Yo creo que él cuando como recibió ya aquí y fue movido por el Espíritu Santo, él reconoció ese mover del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Bueno, en el 18 le dice Jesús a Pedro, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya, esto de aquí también es bellísimo, o sea, todo, la verdad es todo bellísimo. La palabra de Dios tiene tanta enseñanza y podemos sacar tantas cosas maravillosas, ¿no? Dice, y yo a mi vez, por eso les decía hace un momento, ¿no? El Señor primero permite que Pedro haga esta confesión, ¿no? Que viene de lo alto, no le reveló ni carne ni sangre, sino viene de lo alto, de la presencia del Espíritu Santo a este Hijo del Espíritu Santo, ¿no? Y le dice ahí, y yo a mi vez, ¿no? Y aquí explica lo que el Señor había hecho al principio del Evangelio que nosotros leemos en Juan 1:42, cuando ya le cambia el nombre a Pedro, recordarán, ¿no es cierto? Sí. Ya le dijo Simón, a ti te llamaré Pedro, cuando le llama a ser parte de los apóstoles. Pero aquí le explica el por qué, ¿no? Ya le fue preparando con ese cambio de nombre. Ahora, tenemos que nosotros conocer que la palabra de Dios, hubo varios ejemplos donde Dios cambiaba el nombre, ¿no? Ustedes deben recordar algunos. Como por ejemplo, nosotros podemos ver cómo Dios cambió el nombre a Abraham a Abraham, ¿no es cierto? A Jacob le llamó Israel, exacto, ¿no es cierto? Y cuando hace estos cambios de nombre, cuando Dios hace eso, es cuando les va a dar una misión en específico. No cambia porque sí, no, el Señor no hace nada porque sí, sino le va a dar una misión, le va a dar un encargo de Dios. Y ese nombre le va a hacer como un sello sobre su nombre, sobre su ser, como diciendo, estoy invistiéndote algo, estoy poniendo sobre ti un poder a través ya incluso del nombre, porque el nombre tiene en el hebreo, en el tiempo del Señor, un significado que viene de lo alto, que viene con una misión, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Qué le dice aquí? Que, se le cambiaba el nombre, Dios le cambiaba el nombre a alguien, era para darle una misión. Una misión, un encargo, cuando ponía un sello de Dios sobre la persona, ¿no? Si la persona era, no sé, pues como digo en este caso, indecisa, a un indeciso, ¿qué le vas a poner? Seguridad. Seguridad, fortaleza. ¿Qué quiere decir eso? Piedra, ¿no es cierto? Una piedra. Entonces, ¿qué le dice aquí? Tú eres Pedro, ¿no? Pedro, le dice él en arameo, le dice Cefás, ¿no? Cefás le dice. Y en arameo no había esas diferenciaciones como algunas personas se equivocan de que el Señor Jesús es la roca y que Cristo que Pedro solo es una piedrita, ¿no? En el arameo no hay esa diferenciación, ¿no? Era roca. La traducción literal en arameo de Cefás es roca. Después ya en el griego encontramos esas diferencias, ¿no es cierto? De piedra, piedrita, pero incluso en el hebreo del Señor no había tantas diferenciaciones en el lenguaje, ¿no? Eran lenguajes más sencillos, ¿no? Más sencillos que tenían de pronto una sola palabra para significar muchas cosas. Entonces le está diciendo, tú eres roca, ¿ya? Y sobre esta piedra edificaré, ¿y qué dice aquí? Algo importante. Mi iglesia. Ya, y la palabra iglesia está con mayúscula, I mayúscula o I minúscula. Esto es importante, ¿ya? Esto es I mayúscula, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Primero dice mi, no dice mis iglesias, ¿no es cierto? No dice 1000 iglesias. Está hablando de una sola iglesia y al tener, como en todas las cosas de la palabra de Dios que tienen la mayúscula, está dándole nombre propio a algo, ¿no es cierto? ¿Qué va a edificar él? Su iglesia, que es única, ¿no? No es, digamos, que se puede interpretar que son muchas iglesias, ¿no? No sé, sino es una que se llama iglesia, iglesia con I mayúscula. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿ya? ¿Qué significa esto? Esto es algo bellísimo también que nos enseña San Juan Crisóstomo y San Jerónimo, que nos dice, por un lado, que las puertas, el Hades, para solamente hacer una acotación, el Hades es lo que se conocía en hebreo como el lugar de los muertos, ¿no? Como el lugar de los muertos, pero se entiende
como el infierno, ¿no? Como el infierno. Por eso se puede traducir como las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Y por qué habla la puerta? ¿Por qué no dice todo el infierno? ¿No es cierto? Dice las puertas. ¿Por qué? Porque en las ciudades antiguas, de donde se toma como modelo, cuando se habla de ciudad, de puerta, de llave, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en las puertas es donde estaban todo el pelotón, por ejemplo, cuando querían defender la ciudad, todo el batallón ahí para defender la ciudad o para atacar otra ciudad. De ahí es donde salían de las puertas. Entonces, en las puertas está diciendo que está concentrado, según los padres de la iglesia, todos los pecados que ustedes se pueden imaginar que quieren entrar contra la iglesia, todos los vicios que quieren entrar contra la iglesia, todo el mal que quiere entrar contra la iglesia, todas las herejías, todo lo que no viene del Señor que quiere entrar con las iglesias. ¿Dónde está apostado? En las puertas. O sea, ¿qué significa que están las puertas? Listos para atacar, listos para salir. Eso significa que está en las puertas. ¿Ya? Por eso no dice en el infierno, en cualquier lugar. No, estoy en la puerta. ¿Qué significa que estoy en la puerta? Lista para salir. Lista. Está presto, ¿no? Ajá. Y listo, ¿qué significa? Es como un soldado, ¿no es cierto? Un soldado que está listo para salir. Hay que entender que, claro, cuando caían, como las ciudades en esa época eran amuralladas, cuando caía la puerta, cuando lograban caían las murallas. Caían la puerta, ya entraban a la ciudad y la conquistaban. Entonces, las puertas del Hades siempre están batallando contra la iglesia, ¿no? Es lo que entendemos, ¿no? Sí, exactamente. Siempre el mal está a la puerta, en pocas palabras, ¿ya? Ahora esas puertas están cerradas. Ya, ahora esas puertas están cerradas. Por eso dice, eso es algo clave, ¿ya? Por eso hay una enseñanza bellísima sobre las llaves del reino y las llaves también del Hades, ¿no? Las llaves del reino, las llaves del Hades, que vamos a entrar un poquito más adelante con esto de las llaves, ¿no? También. ¿Qué más nos está diciendo aquí la palabra de Dios, ¿no? Y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Qué significa que no prevalezca? ¿Qué significa? Que no van a someter a la iglesia. Que no van a triunfar, ¿no es cierto? No van a estar van a tratar con todas las fuerzas, es lo que podemos ver nosotros ahora, ¿no? Como con todas las fuerzas del mundo, la mundanidad, el mal, quiere en forma de diferentes, pueden llamarle como ustedes quieran, diferentes formas del mal que quieren atacar siempre la iglesia. Pero tenemos esta promesa de Cristo que está puesta encima de la profesión de Pedro, ¿no? Está clarito, ¿sí o no? Sí. El Pedro hace esta doble profesión, ¿no? Que es confesión de Pedro, que se llama concretamente y teológicamente hablando, ¿no? Sobre esta confesión de Pedro es que están sujetas las puertas del infierno. ¿Qué les parece? Sí, increíble. Esto es impresionante de la figura de Pedro, ¿sí o no? Sí, es muy impresionante. Ahora, y me impresiona más también el versículo 19, porque le dice, Jesús a Pedro le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Qué maravilla, ¿no? Entonces estamos viendo que con esta confesión las puertas del Hades están cerradas, están ahí, que no prevalecerán. No está diciendo que el mal no hará daño o que no entrará dentro de la iglesia y podrá, no sé, inmiscuirse por aquí, por allá. No dice que no, sino que dice que no va a triunfar, no va a estar sobre y que finalmente está diciéndonos que la iglesia triunfará, ¿no es cierto? Para esto le da este poder que yo quisiera que aquí mis hermanos que nos están escuchando nos digan quién en la tierra tiene este poder, el que acaba de mencionar y leer nuestro querido hermano Nico, ¿no? Que nos está diciendo a ti, no le está diciendo a ustedes, ¿no es cierto? Esto hay que señalar también. A ti, Pedro, a ti indeciso, a ti pescador, a ti que no sabes nada y como vamos a ver más adelante de pronto le niega, etcétera, ¿no? A ti te voy a dar las llaves del reino, ¿ya? Y aquí hay dos cosas. Por un lado, que le da las llaves de qué reino, dice aquí. Del reino de los cielos. ¿Ya? ¿Y por qué hará esta distinción el Señor? El reino de los cielos. ¿Por qué? Nosotros encontramos, ¿ya? En Isaías, en el capítulo 22, del versículo 20, ¿ya? Que ya se le entregó
las llaves a alguien del reino de Judá, de Judá, de David, del rey David, de Judá. ¿A quién le entregan? Aquí dice la palabra de Dios que le entrega a su siervo Eliaquim, así se llama, dice aquí el profeta Isaías. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. ¿Sobre quién? Sobre el siervo Eliaquim, ¿ya? Y es la misma figura que Jesús está utilizando sobre Pedro. ¿Qué quiere decirnos con todo esto el Señor? Esto es importantísimo en comprender la figura de Pedro. Y aquí enseguida en Isaías dice: te daré a ti, Eliaquim, la llave de la casa de David, y pondré sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. ¿Le parecen similar a lo que Cristo está diciendo, ¿no es cierto? Atar y desatar. Esto es una figura rabínica que ya se utilizaba en el tiempo del pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, para dar a entender que a alguien se le daba esa autoridad de atar y desatar, ¿no? Vamos a hablar un poquito qué significa esto de atar y desatar, pero antes quiero hacer hincapié en esto de que le está diciendo que le va a dar la llave del reino de los cielos. ¿A quién se le daba? ¿Quién era Eliaquim, este siervo Eliaquim? ¿A quién se le daba la llave? A los mayordomos. Los mayordomos eran casi los dueños cuando el dueño no estaba, y cuando el dueño estaba, los dueños de a quién abre, a quién le hace pasar al reino. Y eso es lo que va a decir el Señor más adelante. Es mi reino, yo soy el rey, ¿no es cierto? Pero tú eres el mayordomo. Tú abres y cierras la puerta de mi reino. ¿Qué les parece? Hermoso. ¿Qué les parece? Es una gracia tener un papa. Es increíble. Es una cosa maravillosa y solo viene del poder de Dios. Del poder de Dios, no del poder de los hombres. Por eso hace hincapié el Señor, y esto ahora vamos a ir comprendiendo esto, como le va a entregar las llaves de su reino, ¿ya? Hace hincapié de que Él es el hijo de la paloma, el hijo de la gracia. O sea, que la gracia de Dios está sobre esta persona, que es como cualquier persona, que es Pedro, ¿no? Y por eso le dice que todo lo que sale de su boca, esa confesión, viene del Espíritu Santo, ¿no? Esto es importante. Entonces le da la llave de los reinos de los cielos. ¿Quién tiene entonces el poder de abrir como el mayordomo? Ustedes, con esta figura del mayordomo podemos darnos cuenta, ¿no? ¿Quién tiene ese poder entonces aquí en la tierra? El Papa. El Papa, el Pedro y los sucesores de Pedro. Por eso nosotros, los católicos, creemos en que el Papa, el Pedro, tiene sucesores, porque el reino de Cristo, ¿hasta cuándo va a ser? Hasta que regrese. ¿Sí? Hasta que Él regrese. Necesitará un mayordomo, ¿no es cierto? Hasta que Él regrese, ¿no? Entonces, por eso va a haber, después de Pedro, vendrán todos los otros papas a continuación, porque no puede ser que se quede el reino de los cielos aquí en la tierra, ¿no? Y para entrar en el reino de los cielos, en el cielo, sin mayordomo, sin que tenga la llave. O sea, la iglesia es la que abre el cielo a todos. O sea, eso también es algo que se me viene a la mente, ¿verdad? Porque si el Papa es el que tiene la llave del reino de los cielos y él es el que gobierna la iglesia, ¿no? Es la iglesia la que abre los cielos para todos los demás. Para todos, hasta para la humanidad, ¿no? Porque por la iglesia viene la salvación al resto de humanos que no tienen la gracia inmensa de ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Entonces llega ese de abrir, ¿no? El reino de los cielos a toda la creación, ¿no? Ahora, una pregunta aquí. ¿En este momento Pedro ya es papa o todavía no es papa? Eso es lo que está pasando ahorita, es lo que se llama la investidura de Pedro, ¿no? La investidura de Pedro, y esto de que le da las llaves del reino es a él, ¿no es cierto? Sobre él construye la piedra. Como Cristo es la piedra angular, como nos dice la carta a los Efesios, ¿no es cierto? La piedra angular, ¿qué es? La que sostiene. La que sostiene todo, exactamente, ¿no es cierto? Es la piedra más importante para que no se caiga una construcción. Y enseguida el Señor en la construcción de su reino pone otra piedra que es Pedro, ¿no? La siguiente piedra que pone enseguida es Pedro y le pone como un fundamento visible,
de su reino aquí en la tierra. ¿Sí me explico? Una piedra visible, ¿ya? Y todo el que confiesa y se une a la confesión, a la doble confesión de Pedro, se convierte en piedra. En piedra. Por eso ¿Qué les San parece? Pablo dice, ¿no? Nosotros estamos edificando la iglesia, pues cada uno de nosotros somos una piedra, parte de esa iglesia. Ajá, piedras vivas. Sí. Todos somos piedras vivas entonces, porque estamos confesando que nuestro Señor es el Hijo del Dios vivo, y por eso no son piedras muertas y los fundamentos no son muertos, sino están vivos, ¿no es cierto? Y entonces aquí esto de atar y desatar, ya, el atar es prohibir algo, ¿no? ¿En qué sentido? En sentido doctrinal, en sentido moral, en sentido pastoral, en sentido litúrgico, no prohibir. Y atar es permitir. Desatar es permitir, perdón. Entonces estamos hablando de que en esto que le permite atar y desatar, le está dando esa función de, como tú dices, de papa, de cabeza de la iglesia. Pero solamente tiene el papa la función de atar y desatar. No, gobierna también. ¿No? Y de gobierno De también. gobierno. Atar y desatar también les dice a los discípulos, ¿no es cierto? Cuando le dice, sopló el Espíritu Santo a los discípulos y les dijo, a quien ustedes perdonen los pecados, les será perdonado, y a quienes no, no. ¿No es cierto? Pero en cuanto a gobierno de atar y desatar, de prohibir y permitir, en cuanto a la iglesia universal, solo es para Pedro, nada más que para Pedro, ¿no? Entonces estamos viendo que solo a él se le hace piedra, solo a él se le da las llaves del reino y después se le da esta función de atar y desatar. Increíble, hermoso. Ya. Seguimos con el siguiente versículo, el 20. Dice, Bueno, entonces dice, mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. ¿Sigo? Sí. Ahí está bien. Sí. Sí, ahí está bien. ¿Por qué dice aquí que no permitía a los discípulos que le digan que es el Cristo? ¿No? ¿Por qué? Ustedes pueden tener alguna todavía opinión. no había llegado su hora. Exactamente, todavía no había llegado su hora, pero sobre todo nuevamente vamos con la incredulidad de los corazones duros, ¿no? La incredulidad de cuando Jesús se encarna en la tierra, lo que encuentra es poca fe, ¿no? Por eso él mismo hace esa pregunta, cuando yo vuelva, ¿encontraré fe en la tierra? Vamos a resaltar un poquito y compartir lo que nos dicen los padres de la iglesia de esta doble confesión de Pedro, porque es la base por cual el Papa tiene estas características de ser cabeza visible de la iglesia, de ser el pastor supremo de la iglesia, de ser el maestro supremo, universal. Cuando me refiero a supremo es que es de la iglesia universal, ¿no? Porque podemos encontrar un obispo, un arzobispo que es de una región y un sacerdote que es de una parroquia, ¿no? Pero supremo significa de toda la iglesia, ¿no? Y todo nace de esta doble confesión, porque en esa doble confesión está la misma voz del Espíritu Santo. Y esa es la que sostiene a todos los Pedros de todas las épocas, ¿no es cierto? Nosotros podemos encontrar en los papas, en general, ¿no es cierto?, que estamos en el número 265, podemos encontrar, por ejemplo, 77 santos entre los papas, ¿no? Y algunos bienaventurados, que es un título también importante dentro de la iglesia. Podemos encontrar algunos que fueron mártires y podemos encontrar también algunos que no fueron tan buenos. Pero ¿qué es lo importante? Es que lo que no es la persona, lo que Pedro hizo o dijo. Por eso aquí el Señor resalta que viene de lo alto lo que sale de su boca y sobre eso se asienta el papado, ¿no? Lo que es el papado. Sobre el poder de Dios. Sobre el poder de Dios. Sobre que Pedro está sobre la piedra angular que es Cristo, que es la roca firme, ¿no es cierto? Que todos sabemos y conocemos. Y que en esa edificación de la iglesia, la piedra Pedro, ¿no? Es piedra importante porque es de fundamento, ¿no? Es la primera piedra. Han visto que la primera piedra en la construcción es la de fundamento. Sí. Y sobre esa se pone lo demás, ¿no? Entonces, quien escucha a Pedro nos dirá, ya por ejemplo, San Juan Crisóstomo, el que escucha a Pedro y se une a esa confesión,
también está escuchando al mismo Dios y está recibiendo esto del poder del reino de los cielos y está recibiendo esa bendición de que se nos perdonen los pecados. Somos un pueblo que el Señor puso en la iglesia visible, cabezas visibles que tienen ese poder que antes de que Cristo venga, solo lo tenía Dios, el de perdonar los pecados. Ahora tenemos nosotros y por eso nosotros debemos ser un pueblo que es vivo, que vive en la gracia de Dios y que está parado sobre la confesión de Pedro. Pero yo tengo que vivir mi fe parada sobre esa confesión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ana, qué pena que el tiempo vuela, Te queremos comprometer para seguir con el tema en otro programa. Dinos que sí. Muchas gracias. Ha sido muy hermoso y edificante compartir con todos ustedes. Espero que todos cada vez al conocer más sobre la palabra de Dios nos enamoremos y nuestra fe se haga firme como una piedra, ¿no? Sí. Para todas estas piedras vivas para edificar el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Amén. Esto, quiero terminar con esto, cuando dicen que donde está Pedro está la iglesia, con todo lo que hemos visto el día de hoy se comprende mejor. Sí. Mejor y se comprende mejor cuando es iglesia con mayúscula, como tú dices, ¿no? Iglesia con mayúscula, exacto, ¿no? Es ubi Petrus ibi ecclesia, que es famosísimo en latín, que lo pronunció San Ambrosio, en el padre de la iglesia, por quien fue convertido San Agustín en el año 90, que pronuncia esta verdad tan grande. Desde ahí todos los papas han tomado esta verdad, ¿no? Y que en la tradición de la iglesia, a través de los padres de la iglesia, doctores de la iglesia, se ha ido afirmando esta verdad. Eso podemos ir viendo en los próximos encuentros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Beatriz y Nico. Les hacemos acuerdo a nuestros amigos oyentes que pueden ayudar a La Voz de María con sus donaciones ingresando a la página web www.revistasalveregina.com y realizar sus aportaciones en línea con tarjeta de débito o crédito, Visa o Mastercard. También pueden hacer transferencia o depósito bancario a las cuentas de la radio a nombre de Ramorza con el RUC 0990-888-302001 en Banco de Guayaquil a la cuenta de ahorros número 1531-1139, en Produbanco a la cuenta corriente número 1049-16-1000 y en Banco Pichincha cuenta de ahorros número 2204-8295-69. Y también pueden conseguir su rifa por la evangelización, porque Radio María nos quiere a todos sobre ruedas y con negocio propio. Con $20 ustedes pueden comprar la rifa y así también ayudan a La Voz de María para que siga llegando a sus hogares. Cuéntanos, Nicolás, ¿cuál es el primer premio? El primer premio es un hermoso auto sedán. El segundo premio es una moto. Qué útil, nos quiere sobre ruedas, decimos, ¿no? Y el tercer premio son estos emprendimientos para fiestas, ¿no? Nosotros ya hemos comprado nuestra rifa, así que los invitamos a ustedes también que se acerquen a las oficinas de la radio o a la ciudad de la Bolivariana, que es en la calle Andrés Bello y Avenida del Libertador, y también pueden ir a la Isla Corazón de Jesús en el centro comercial Albán Borja. Ya saben que con su ayuda La Voz de María sigue evangelizando. Nos vemos la próxima semana, queridos oyentes, en la voluntad de Dios. Siempre. Amén.